ustedes sigan con esta empresa que está buscando irse para todos los confines de la República, a mí déjenme mi óptica. Y a mí me toca, pues a la hora de tomar la dirección general, pues me agarra la pandemia, ¿no? Lo mío realmente iba a ser algo bastante temporal, porque la idea ahí era empezar a buscar externo, ¿no? Director externo y demás. Entender que luego muchas veces no puedes darle gusto a todo el mundo, ¿no? Y lo dicen en el mundo y aplica igual en las familias. En este episodio tuve la oportunidad de conversar con Melanie Devlin, presidenta del Consejo de Administración de Grupo Devlin, una de las empresas más reconocidas del sector óptico en México y Latinoamérica, con más de 85 años de historia como empresa familiar. Mi querida Melanie nos comparte su experiencia como líder de la tercera generación, el reto de llevar adelante una marca con tanta trayectoria y cómo la familia Devlin ha sabido incorporar buenas prácticas de gobernanza, transición generacional y crecimiento con propósito. Si te interesa conocer cómo las mujeres están transformando las empresas familiares o qué implica liderar con visión en un entorno tan competitivo como el retail, no te pierdas este episodio. El podcast está un poquito más enfocado a ponerle acento en el tema de las familias, ¿no? O sea, normalmente nos enfocamos aquellos que analizamos el comportamiento de las empresas familiares y siempre empieza con esta palabra, empresas familiares. Y yo decidí que el enfoque tenía que ser más en familias en los negocios, porque lo que hace realmente vivo a estas familias empresarias como la tuya es este tema de la familia, ¿no? Si el negocio está bien, sí, pero si la familia está muy bien, entonces va a tener mucho más impacto, tanto en la sociedad como en la misma familia y trascender las siguientes generaciones. De ¿no? acuerdo. Entonces, por eso le quise poner el acento en la familia. Pues está padre. Entonces, en ese contexto, ¿por qué no empezamos por el principio, un poquito la historia de Grupo Devlin? Estuve leyendo un poco y los orígenes datan de los 30s, ¿no? Con tus abuelitos. ¿Por qué no nos platicas, nos llevas un poquito en esta travesía en la vida de la empresa? Antes que nada, de nuevo, ¿no? Felicidades por tu podcast y qué padre que traes este tema con esta connotación de familia, porque realmente es lo que hace que las empresas familiares, que hoy son las más en el mundo, pues tengan su dote de complejidad y de privilegio, ¿no? También, porque va por los dos lados. Sí, mis abuelos, la nuestra es una historia, pues, que tiene sus particularidades, porque sí, si bien, sin duda alguna, esto lo arrancan mis dos abuelos, abuelo y abuela, que es una historia bonita. A mí que me encanta el tema del liderazgo femenino, pues tengo una increíble mujer de ejemplo, que fue mi abuela Nelva, casada con mi abuelo Frank Devlin, y ambos optometristas. De hecho, se conocen en una óptica y arranca la historia de amor y lo que sería el principio de esta familia. Entonces, ellos se conocen en una óptica, se enamoran, se casan y deciden arrancar su propio negocio en vez de estar trabajando para alguien más, y lo arrancan en la sala de su casa. Entonces es un bien lindo, porque en Ciudad Juárez, si bien mi abuelo era americano y estaban del lado del Paso, que tú sabes que están pegaditos Juárez y El Paso, y de aquella, pues literal era como pasar de una colonia a otra, ¿no? Entonces lo que hicieron más fue en los años 30, imagínate. Sí, no, o sea, mi papá, o sea, más adelante, ¿no? Ya hacia los 50 y demás, me decía que pues conocían a la persona ¿no? Del puente y casi que se saludaban y no tenías ni que enseñar nada. Pero bueno, entonces mis abuelos, que esto es antes, ¿no? Mis abuelos arrancan de esa forma, pero también de la mano de una creciente familia. Ellos tuvieron 5 hijos, y bueno, pues las clásicas familias en donde no sabes dónde termina la familia, empieza el negocio, o termina el negocio, empieza la familia, y más cuando esto arrancó en la sala de tu propia casa. Ya después empiezan les dan un lugarcito adentro de una farmacia, de una botica que le llaman allá, y se fueron haciendo pues como de nombre, ¿no? De ser muy bien hechos, de tener muy buen servicio desde un principio también viendo
a quién podían echarle la mano, que no podía para sus lentes, y empezó mi abuelo a salir a las rancherías, a las afueras de Ciudad Juárez, hacia Chihuahua y demás, y empezó a funcionar muy bien, porque realmente lo más importante que puedes hacer es encontrar un nicho de un servicio que haga falta y que no exista. Y en ese entonces, pues no había quien fuera a estos lugares remotos a ofrecer un examen de la vista y ofrecer lentes. Y así fue como arrancaron, y ya estando mi papá desde un principio, que era el mayor, Frank, mi papá, de la mano de sus hermanos más chicos, Jess y Pat, Billy, uno de ellos falleció muy chico, y una tía mía que siempre se quedó del lado con mi abuela y no entró al negocio, pues todo el tiempo apoyando a los papás, desde muy chicos, ¿no? Desde muy chicos, escuela y a la óptica, ayudar a limpiar, ayudar a traer gente, ayudar a, ya sabes, recibir y demás. Entonces, un punto importantísimo en la historia de nuestra empresa fue cuando mi papá convence a mi abuelo de ir a platicar con el gerente de la sucursal de Sears Roebuck en Chihuahua. Okay. ¿No? Era el lugar, imagínate tú, la departamental, ¿no? Hace 60 años. Y el gerente era un americano y they hit it off, como dicen, ¿no? Hubo una buena química, que eso también es tan importante en los negocios. Claro. Hubo muy buena química. Mi abuelo ya tenía un nombre hecho ahí en Chihuahua y en los alrededores. Y de la mano del crédito Sears, pues, ¿qué te digo? Fue algo increíble. O sea, fue un crecimiento exponencial padrísimo. De ahí Sears mismos, con el éxito que tuvieron, los invita a montarse en las diferentes Sears que tenían a lo largo de la parte norte del país. Y fue así como empezaron a irse a Tampico, a Monterrey, y en cada lugar donde iban a montar la óptica de Sears, montaban una afuera, ¿no? Déjame interrumpirte tantito, Melanie. Yo creo que falta un elemento que es increíble, como este espíritu emprendedor de tus abuelos se transfiere a tu papá, porque, si no mal me equivoco, en el 61 fallece intempestivamente tu abuelo, y Así tu papá, es. solo a los 22 años, arranca este espíritu y empieza esta Sí, explosión como que del siento negocio, que ¿no? parte de lo que él sintió como herencia, que pues de aquella no había mucha herencia monetaria, lo que había, ya tenían 12 sucursales, pero ahorita que dices esto del sueño de mis abuelos, mi abuela era una apasionada de la óptica, pero del servicio de la óptica, ya sabes, de atender, hacer exámenes y demás. Ella no necesitaba salirse de su óptica y buscar abrir y hacer y demás. Mi abuelo sí. Ese sueño de grandeza, de estar en absolutamente todos los lugares de la República y demás, ese era de mi abuelo. Y te lo menciono así porque fue bien importante, porque en el momento que fallece mi abuelo, en una óptica, adentro de la óptica, o sea, fue así como algo súper inesperado. Mi abuela tuvo la sabiduría y la grandeza de decir: continúen ustedes con esto. Yo no, a mí sáquenme de onda, a mí déjenme mi óptica, ustedes sigan con este sueño de su padre. Y te lo digo porque también conozco muchas historias de momentos en donde se hace este cambio de poder, ¿no? De repente ya no está el patriarca, pero se queda la matriarca, y es como, pues ahora todo es mío y yo voy a decidir y yo voy a imponer y yo porque esta cuestión del poder es una droga fuerte, ¿no? Y el poder decir, yo tengo todo el poder ahora, yo les marco el paso a mis hijos de 22, 21, 20, 17, ¿no? Como que se te antoja la lógica en ese momento, ¿no? Sin embargo, fue importantísimo el que ella haya dicho: ustedes sigan adelante, ustedes sigan con esta empresa que está buscando irse para todos los confines de la República, a mí déjenme mi óptica. Y me parece que fue un punto importantísimo en la historia de nuestra empresa, de nuestra familia, el que no haya habido un quiebre en ese momento, porque generalmente, y más cuando no tienes algo, ¿no?, en la sucesión previsto, son muchos esos momentos en donde puede haber situaciones de broncas, de problemas, de dolores y demás. Y en este caso, mi abuela siento que lo manejó magistralmente, y se lo agradezco muchísimo. Ella se quedó
toda la vida, literal, toda la vida en su óptica de Juárez, de la calle 16 de septiembre, haciendo exámenes de la vista, abriendo y cerrando su óptica hasta la edad de 93 años que dejó Wow. de hacer sus exámenes. Sí. Déjame Y, hacerte una pregunta y hacer una ujú, pausa en la historia. ¿Cómo era tu relación con tu abuela? muy buena. Mira, con todo y que éramos una familia, eh, pues como muchas, ¿no? Con mucha distancia de por medio física, ¿no? Ujú, Muchos kilómetros, porque mi papá, mi tío Jesse, mi tío Pat, conforme se fueron casando, se vinieron a la Ciudad de México a establecerse ujú, aquí. Y un poquito era, pues, de aquella, era como, qué bien que te está yendo bien allá, pero donde necesitas estar es en la Ciudad de México ujú, y seguir viendo ese desarrollo hacia los demás lugares. ujú, Entonces, por más de que era algo a la distancia, ujú, éramos muy cercanos, o sea, tanto con mis abuelos paternos y mi abuela paterna y mis abuelos maternos. ujú. Pero pues había como esta liga de conexión, de cariño hacia el negocio, de aprender, de entender y siempre me gustaba mucho eh, seguir con ese espíritu servicial que tenía Ujú, mi abuela. Y entonces siempre, cualquier cosa que me pedía, cualquier cosa, siempre había algo de apoyo de parte de nosotros hacia su óptica. O sea, ujú. yo era como, lo más importante que tengo que hacer es solucionarle este problema a mi abuela, ¿no? Y entonces ella siempre me decía, yo ya no le pido cosas a nadie porque tú me las solucionas. Y eso me llenaba mucho porque pues era como, sentía que era lo mínimo que podíamos hacer por ella. De hecho, tengo una carta que me escribe ella a mano, la tengo enmarcada en mi oficina, cuando yo tenía 17 años, que Ujú. le conté que estaba ya como full time, no era full time obviamente porque yo estaba estudiando, pero que ya estaba yendo a la oficina constantemente a ayudar a mi papá. Y me Ok. escribe una carta muy linda diciendo que no le tenga miedo a lo que voy a hacer, que lo más necesario en los negocios es el sentido común y Ujú. la confianza. Y que pues iba yo a poder estar ayudando mucho a mi papá y a la empresa y a la familia y de una manera muy, muy linda. Siempre me sentí muy arropada por ella. Y más siendo tú la nieta número uno, ¿no? Pues la nieta mayor, porque tengo un primo, Jesse, que es Ujú. un poco mayor que yo, y él es como el grande de la familia. Y Ah, después ya ok. seguimos Michael y yo de la misma edad, pero sí, yo fui la primera nieta mujer. Wow. Y en esta travesía veo que, pues en esta expansión tuvieron brincos importantísimos en los Ujú. sesentas y también en los ochentas, ¿no? Sí, O sea, hubo brincos sí. así en estos 20 años donde se dieron muchísimos cambios. ¿A qué lo adjudicas, Melanie? Mira, yo creo que siempre hay un motor interno eh, que, que es el que lleva la velocidad de lo que estás haciendo en el negocio. Y en este caso, creo que tanto en los 60s como en los 80s había una visión muy específica de lo que querían hacer, ¿no? Ujú, Y estaban como muy bien divididos los roles. Había este visionario, ¿no? Abriendo camino, siempre poniendo como que las ideas y conectándonos con quién lo debíamos de hacer y demás, que era mi padre. Mi tío Jesse, que era el hermano que le seguía, siempre un hombre de, bueno, increíble ética de trabajo, súper trabajador, súper, no había nada que le pudieras pedir o ningún reto que le pudieras enfrente que él no pudiera cumplir. ujú, Entonces había como que esta complicidad de tú nos dices para dónde nosotros lo hacemos. Y luego ujú, mi tío Patrick, que era un enamorado y convencido de que todo el éxito que podíamos tener ujú. dentro de nuestro negocio venía a través de nuestra gente, a Ok. través del conocimiento que le diéramos y la capacitación que le diéramos a nuestra gente. Entonces, de hecho, hasta el día de hoy, Devlin ha sido un semillero para el mundo de la óptica en México bien importante, porque Ok. siempre era como los capacitamos, hacemos, después tenemos ahora ya esta certificación, inclusive de parte de la Secretaría de Educación Pública, a Ujú, través de conocer, y mucha gente sigue con nosotros, ¿no? Tenemos gente de 28, 25, 30 años con nosotros, pero ujú. muchos pasaron y se fueron y siguieron su carrera o pusieron su propia óptica o Ujú. hicieron, pero es bien bonito el oír que siempre hay algún tipo de relación en el mundo de la óptica
con algún momento haber pasado por Deblin. Entonces fue una triada bien padre, o sea, de mucho amor a lo que hacían, mucho respeto y honor a lo que hacían, pero también cada uno haciendo lo suyo. ¿Cómo tomaban las decisiones? Es decir, que te tocó vivirlo entre tus tres tíos, tu papá y sus dos Sí. hermanos, para la Uh-huh. toma de decisiones en el negocio, que siempre es un reto en las empresas familiares. Sí, seguro. Y yo creo que venir a decir que todo es miel sobre hojuelas, pues es algo completamente irreal, ¿no? Siempre hay cosas en donde estás de acuerdo, cosas en las que no, pero creo que este poder de la conversación, de poder estar entendiendo los diferentes puntos de vista y tratar de llegar de una manera consensuada cuando se podía, ¿no? De esa forma, siempre ayudó y te voy a decir que también siempre hubo esta muy importante querencia Ujú, de estar juntos. ujú. Entonces, cuando la querencia es esa, siempre encontrarás el cómo sí, ¿no? Sacar adelante una bronca o un desacuerdo o lo que sea, encuentras ese como sí y ellos así lo vivieron. Y había siempre una figura bien importante que era pues, la matriarca de la familia, mi abuela, ¿no? Que luego todo el mundo se imagina como a las señoras mayores, muy monas y tejiendo. Y mi abuela cero era de ese estilo. Mi abuela era Ujú. muy, era un personaje muy fuerte dentro de mi familia, ¿no? Y entonces sí había situaciones en las que sí ella tenía que intervenir, o las cosas se arreglaban porque se arreglaban. Entonces, pero sobre todo eso, había mucho amor y muchas ganas de estar juntos y de crecer la empresa juntos. Comentaste algo bien interesante hace ratito. Tu papá desde muy joven, pues para generar esta querencia y este amor al negocio, pues desde muy joven entraba, iba a trabajar con tus abuelos y tú también. Sí, Y también desde muy sí, joven, esta carta que nos platicas de tu abuela, que tenías 17 o 18 años siete. te la escribe. Esta misma tónica de involucrar a la siguiente generación, alias tus hijos, los hijos de tus primos. ¿La siguieron como una forma de generar esta querencia en la siguiente generación? Te voy a decir qué es lo que sí hemos tratado de generar y yo creo que ninguna fórmula es para siempre, ¿no? Y tienes que estar buscando, como dicen, lo que te trajo aquí no necesariamente te va a llevar allá. Ujú, Y pienso que en la parte de las empresas familiares, sobre todo en el momento en el que estás como empresa familiar, ¿no? Nosotros técnicamente somos la tercera generación, aunque en realidad, como mi papá y mis tíos tomaron el negocio tan jóvenes, ¿no? ujú, Prácticamente el negocio que tú conoces hoy, pues viene de la mano de estos tres, ¿no? ujú, Entonces, somos como tercera, pero un poquito de segunda, ¿no? ujú, Y, y mucho de lo que hemos visto, sobre todo, y tú lo sabes, ¿no? Que estamos siempre tan interesados, estar buscando estas mejores prácticas de otras empresas familiares. ujú, A veces lo que le funciona a esa primera generación, que es un negocio en donde el dueño es una sola familia y es este fundador con sus dos hijos, y va a ser muy diferente a cuando estás hablando de una empresa familiar, que también cae ujú, sobre el título de empresa familiar, pero que en donde hay ya una cuarta y hasta una quinta ujú. generación de familia, ¿no? Yo tengo mi nieta es la primera de la quinta generación Wow, y, qué honor. y no es lo mismo, ¿sabes? Y tienes que estar buscando qué es lo que mejor le va a ir a la empresa para que le vaya mejor a la familia. Ujú, Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido poder tener abierto un programa de internship para nuestros ujú, hijos, los que quieran, ¿no? Porque ujú, en mi época era como, si no te vas a dedicar a la empresa familiar, pues, ¿qué te hicimos, no? Pues, ¿cómo? ¿Qué traición? Pero ahora sí es como, dedícate a lo que te hace, a lo que puedes hacer muy bien, a lo que te hace eh, sentirte pleno, pero siempre está abierto este programa ujú. de internship para conocer a la empresa desde adentro para nuestros hijos. Mis Ok. tres hijos lo han tomado completo Ujú, y te estoy hablando de 3, 4 años de estar allá adentro durante ujú, su época universitaria, ujú. porque yo soy una fiel creyente de que pues, no te enamoras de lo que no conoces y lo Claro. tienes que conocer. Y, y yo estoy muy orgullosa de que mis hijos lo han conocido y se han enamorado de lo que hacemos. Ujú, Sin embargo, el lugar en el que estamos hoy
nos invita, siendo que somos tres familias fundadoras, pues cada una ya con, ¿no? Mis primos todos están casados, todos tienen hijos, entonces te vuelves esta comunidad de familias, más allá de ser estas tres originales, te vuelves esta comunidad de muchas familias en donde el factor común es ver por la empresa. Lo que hemos hecho hasta ahora es decir, ok, puedes estar aquí, puedes tomar este internship largo durante toda tu carrera, si lo quieres hacer así, pero a partir de los 25, 26 queremos que salgas y que conozcas lo que es el mundo exterior y que conozcas lo que es el mundo laboral y profesional externo. Y así mis tres hijos han salido y de hecho pues los tres están en temas externos. Y otra cosa que ha sido diferente y que otra vez yo no pienso que todas las fórmulas son para todas las familias, pero para nosotros y desde hace poquito, no sé, seguramente lo escuchaste, nombramos a nuestro primer director general no familiar. La primera vez en 87 años que tenemos un director familiar, un director general que no es familia. Y esto lo hicimos pensando justamente en la empresa y en la familia. Pensando en que queremos que nuestra siguiente generación, nosotros y esta siguiente generación, se vuelvan unos grandes dueños, unos grandes responsables de su negocio, que ya sea desde el consejo de administración, si así es, ¿no? Lo que su rama familiar decide, o desde la asamblea de accionistas, que hoy te puedo decir, Alejandro, que tenemos una asamblea de accionistas tan robusta, tan involucrada, con tantas ganas de que la empresa esté bien, que eso ayuda muchísimo, porque es un guidance súper importante para toda la gente que está haciendo que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, justo lo que yo quiero es que mis hijos, porque hoy puedes regresar a la empresa si así lo quieres, ¿no? Hay unas reglas muy particulares de escolarización, de estar trabajando fuera, de tu conducta y tus formas dentro de la empresa. Pero hoy tenemos reservada la silla del director general para un externo. Es lo que pensamos que es lo que más nos hace bien y le hace bien a nuestro negocio. Y entonces, por el momento, así es como está. Pero sí, con muchas ganas de que se vuelvan estos con una dueñez bien robusta. En estos momentos a los 87 años de la compañía. Pero acompáñanos un poquito para conocer un poquito el proceso de institucionalización, que tengo entendido empezó pues, hace casi 24 años, en los 2000, ¿no? Sí, justito. ¿Cómo se genera el que la generación de tu papá y tus tíos se convenzan de decir, oye, pues tenemos que empezar un proceso diferente para que tengamos nuevas formas, una nueva fórmula o receta del pastel que debería funcionar la siguiente? ¿De dónde se detona? ¿De ellos? ¿De ustedes? ¿Quién detona? No, ¿Cómo es esa travesía? yo creo que es difícil que venga de... A ver, la naturalidad del ser humano es entrar a una comodidad en lo que estás haciendo, sobre todo si las cosas salen bien, ¿no? Es como que le mueves. Y me acuerdo que empezamos a estar escuchando cada vez más de este tema del gobierno corporativo en general, ¿no? Sin importar si éramos familiar o no. Me acuerdo una vez que Michael me vino a decir algo de, oye, vamos a ir todos a esta reunión de gobierno corporativo. Y yo decía, ¿de qué está hablando? ¿De trato con el gobierno? ¿De qué se trata esto? O sea, literal no tenía idea de qué me estaban hablando. Y conforme me fui metiendo, empecé a entender la importancia que tenía el que estuviéramos incluyendo este tema dentro de nuestra empresa, porque había una parte que era la gestión y la operación de la empresa, que la verdad se estaba haciendo muy bien, estaba teniendo muy buenos resultados, pero que, y por más que en esta época, pues éramos pocos los primos que estábamos casados, que teníamos hijos. Digo, la otra que tengo que decir es que somos una familia muy unida, ¿no? Siempre, como eran los tres hermanos viviendo muy lejos de sus familias, pues era como nuestro universo, ¿no? Aquí en México, en la ciudad. Entonces, siempre era como, ok, necesitamos meternos más en todo esto. Y fue justo cuando ahí arrancamos de la mano de nunca lo puedes hacer solo, ¿no? Y menos cuando estás así de arrancándote y estrenándote. Y entonces eso es cuando tienes que buscar a grandes
cabezas que ya han estado viendo esto en otras empresas, ¿no? O sea, gente como tú, gente como nos ayudó en ese momento Deloitte en su área de gobierno corporativo, de la mano del equipo de Deloitte. También tuvimos un asesor americano que nos funcionó súper bien. Otra vez volviendo al tema. ¿Eh? Alan Heath. Volviendo al tema de la química y lo importante que es, como a mí me encanta traer a flote luego esos soft situaciones que no se oyen tan así de academia, pero que son bien importantes, ¿no? Y Alan nos sirvió justamente para poder hacer entender a la generación de arriba que a ver, la nobleza y la responsabilidad que significa el estar metido en un proceso de sucesión, o por lo menos en la planeación de ese proceso. Porque por supuesto que de arranque, cuando lo trajimos a la mesa, fue como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Que ya nos quieren quitar o qué? O, ya sabes, y entonces siempre fue súper interesante la manera como Alan hizo entender esto, ¿no? Y me acuerdo que cuando dijo que el empezar este proceso de sucesión y de gobierno corporativo serio hacia adelante era la manera de demostrarle el máximo amor a tu familia y a tu empresa. O sea, es una demostración de amor y de responsabilidad. Entonces, eso nos ayudó, ¿no? Esta cosa de no te van a, no te estás haciendo a un lado, o sea, no te estás quitando, te estás poniendo a un lado para mentorear, para hacer y demás. Eso nos ayudó muchísimo y luego, pues obviamente, ¿no? Con toda la parte esta muy profesional desde el lado del gobierno corporativo, nos ayudaron mucho a poder entender así desde cero de, mira, así se lleva a cabo una junta de consejo. Estos son los comités que sugerimos que tengas, te vamos a acompañar, te vamos a hacer. Y entonces, la verdad, estuvo padrísimo. Digo, ahorita la cabeza del gobierno corporativo de Deloitte, que es Daniela Guiñaga, que ha estado con nosotros literal desde que iba a esas juntas él a tomar nota de todo, ¿no? Porque venía con Guillermo Cruz de aquella, papá, y bueno, pues hemos ido madurando mucho a lo largo de los años. De hecho, él nos ayuda mucho todavía al día de hoy. Claro. Y esto fue lo que hicimos, Alejandro. O sea, pues entendiendo, conociendo, siempre es padre cuando tienes a estas personas a tu lado que te están diciendo, ¿no? Más o menos qué hacer. Me acuerdo que Alan siempre nos decía, mira, es importante que traigas gente de fuera para que te esté ayudando en el consejo, ¿no? Estos consejeros que sean externos. Y venía el clásico de, pues ellos que van a saber de óptica, ¿no? Pues nosotros sabemos más que ellos. Sí, pero no quieres que sepan de óptica, quieres que te traigan otras capacidades, otras cosas a la mesa. Y entonces esa fue una experiencia bien bonita, fue un privilegio haberlo vivido, haber estado viviendo en carne propia esta cuestión intergeneracional que ya tiene sus rollos, ¿no? Y el traer esta parte institucional y traer gente externa y estar de repente sintiéndote, ¿sabes qué sentimos o sentí yo, Alejandro, con esas primeras reuniones en donde había gente fuera de la industria óptica, pero que sabía mucho, que era gente muy capaz? Dije, qué honor sentir que nuestra empresa está siendo arropada por estas cabezas, por estas gentes tan capaces y buscando de qué manera te pueden ayudar, qué consejo te pueden dar, con quién te pueden conectar. La verdad es que fue una experiencia bien bonita y creo que todos nos fuimos convenciendo de que era el camino a seguir. O sea, yo no creo que en ningún momento desde haber visto el valor que traía un consejo de administración, los comités y demás, haber dicho, no, ya lo probamos, pero ya no lo vamos a hacer así. No, nunca. Y cada vez más. Nunca hubo dudas en ese sentido. Nunca hubo, porque veías fehacientemente el valor agregado que tenía. Y luego más, ahí sí, como empresa familiar, pues todos estos temas que ya sabes que son las broncas hacia adelante de una empresa familiar, de quién gana qué, quién hace qué, por qué lo pusieron a él, por qué no puedo entrar yo, por qué él trae un coche, por qué no. Entonces todo esto que lo puedas también, o sea, ya hay gente que ya lo ha vivido antes, ¿no? Ya ahí sí hay estas fórmulas de decir, no, mira, así es como lo debemos de hacer. Estos son los objetivos que tienes que ponerle a cada quien. Estos son los mínimos que tienes que tener de
de capacidades para ciertos puestos, las evaluaciones anuales, los paquetes de compensación, como que ya cosas muy, muy, muy estructuradas. Y entonces le quitas este rollo de hacerlo personal, porque en mi época sí era, voy a ir a convencer a mi tío. Ah, mi tío está de malas, voy a ir a convencer a mi papá. Ah, con mi papá no le latió mi proyecto, voy a ir con el otro tío, ya sabes. Y entonces, pues, ok, qué padre que te funcione durante ese momentito en la historia, pero no es lo que sigue. Entonces fue muy padre poder haber vivido eso en carne propia, de la mano de mis primos y obviamente de mi papá y mis tíos. Ahorita que tocas el tema de tus primos, también tengo entendido que el liderazgo dentro de la dirección general de la compañía ha ido rotándose y cambiando con el tiempo. ¿Cómo han podido encontrar esa fórmula de ustedes que ha sido virtuosa en este sentido? Pues mira, creo que pasamos por diferentes también momentos. Nosotros tuvimos hacia el 2010, finales de 2010, se hizo oficial la sucesión operativa de la empresa, en donde mi tío Jesse y mi papá y mi tío Pat, que estaban mucho más en la parte, pues 100% en la operación, te digo, como presidente, como director general. Y entonces esa sucesión pasa de manos nuestras al 100. Y la manera como arrancamos con esa sucesión es que otra vez somos tres familias, entonces los tres que estábamos ahí presencialmente en la empresa, que éramos Michael, Patrick y yo, teníamos esta como triada de como si fuéramos un comité ejecutivo y entonces cada quien tenía sus chambas y sus cosas, pero las cosas grandes que tendrían que pasar de manos de un director general, un comité ejecutivo para poder decidir, ¿no? Nosotros teníamos el facultamiento de parte de los socios para poder decidir nosotros, pero la decisión era entre los tres. Y la verdad es que funcionó muy bien. Pero de nuevo, ¿no? Pues un rato, todos son sus bestas. Y después nos pusimos a ver, siempre buscando, ¿no? Siempre estás buscando cómo lo podemos hacer mejor. Y tuvimos pues bastante largo. Yo creo que fue un proceso de casi un año de la mano de Carlos Dumois, de CEDEM, que se llamaba así, no sé si sigue así, pero él también con un proceso de a ver, vamos a entender qué capacidades tiene cada quien, vamos a entender qué es lo que se hace, qué debe ser, y vamos a meter algo, ¿no? Mucho más tradicional, ¿no? Vamos a buscar a este CEO, un COO y demás. Y entonces ahí en el 2015 es cuando decidimos hacer una renovación del Consejo de Administración. Me nombran a mí presidente de consejo, y nombran a Michael como director general y Patrick como director de operaciones. De hecho, un rato hubo como una codirección entre ellos también. O sea, hemos ido pasando como estos diferentes momentos y lo hicimos así. Y después ya empezamos con este tema de, ok, ¿qué es lo que cada quien quiere estar haciendo de su vida también, ¿no? O sea, de su vida igual. Y siempre en esta cuestión de cómo vamos a ir siguiendo en este camino de institucionalización, es que en el 2019 Michael me pasa la dirección general a mí hacia finales. Ellos ambos dos se quedan como consejeros delegados, ¿no? Como miembros del consejo, pero con unas chambas particulares dentro de la empresa. Y yo paso a la dirección general. Y pues bueno, y ya después de eso, y después de haber pasado por esta parte de consejero delegado, después pasan a ser consejeros, ¿no? Consejeros pues patrimoniales, que son sus sillas, y así es como lo hemos llevado, ¿no? Hoy en día, consejeros desde el consejo, ¿no? Algunos desde el consejo y ya otros desde la parte de la asamblea de accionistas, pero todos pues con una muy, muy activa participación. Y a mí me toca, pues a la hora de tomar la dirección general, pues me agarra la pandemia, ¿no? Lo mío realmente iba a ser algo bastante temporal, porque la idea ahí era empezar a buscar externo, ¿no? Director externo y demás. Pero pues agarra la pandemia, empiezan todas estas cosas, fallece mi papá. Entonces como que mi tío Jesse siempre decía, no le metas un timonazo al barco porque lo puedes lastimar. Y entonces ya suficiente timonazo había sido la pandemia, el que
¿no? Nuestro patriarca también se hubiera ido en mayo del 20, o sea, en plena pandemia. Entonces fue como, vamos a seguirlo así. Y aparte, pues Alejandro me encantaba lo que hacía, me encantó esa parte de la operación que nunca había hecho a manera de directora general, había estado en la operación antes, pero... Y entonces así es como lo hemos llevado y hoy en día hicimos un cambio bien importante. Desde hace 2 años y medio habíamos contratado a Juan Zamora como director de operaciones. Juan ya había estado como director general en otras empresas, pero para mí era muy importante poder entender su estilo de liderazgo, porque ya también habían pasado por la empresa estos grandes cerebros muy capaces, pero con estilos que no iban con el nuestro, ¿no? La parte de ser un capataz nunca ha sido el estilo de nuestra empresa, ¿no? De lo vamos a lograr, pero a costa de lo que sea, y eso no nos gusta, y en particular a mí no me gustaba nada. Yo lo que quería era buscar a alguien que tuviera una muy buena cabeza, pero que también tuviera un buen corazón para poder ser ese embajador de la familia Devlin ante la empresa y ante la sociedad, del negocio, ¿no? Y bueno, pues lo acabamos de hacer ese cambio. Fue un cambio histórico para nosotros. Para la primera vez que nombramos a alguien, estuvo muy bonito que esta decisión de nombrar a Juan fue una decisión unánime de parte de, no solamente de la Asamblea de Accionistas, porque la Asamblea de Accionistas pues, sí son los oficiales, ¿no? Accionistas, pero de la familia, ¿sabes? De la familia en general, y pues estamos todos buscando que esto sea un éxito para nuestra empresa, nuestra familia, para Juan también, y para todo nuestro personal. Al final del día somos una empresa familiar que, que también pues velamos mucho por las familias que dependen de nosotros. Y pues está fresquito, 15 de agosto entregué. Sí, claro. Muchas Y me felicidades. quedé, Por eso era tan gracias, importante tener este podcast ahorita, porque bueno, pues esto acaba de pasar y es un está momento fresquito. icónico en la vida de Devlin. Y poniéndole un poquito de acento en el tema de la familia. Ustedes, siendo tres ramas familiares, ¿cómo de repente ya, en donde ya tu papá, tus tíos ya no están en la operación, ya desde hace rato no están? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Porque, de ¿qué nos puedes platicar un poquito de este tema Ah, del consejo de familia? ¿Cómo se ponen de sí. acuerdo? Si tienen una oficina de familia también que Ujú, define si van a hacer inversiones juntos o no. ¿Cómo lo ujú. manejaron y cuándo empezó este viaje, esa travesía, Melanie? Pues mira, yo creo que empezó un poquito después de que empezamos la parte de la institucionalización de la empresa, porque pues también viene de la mano de estas otras eh, recomendaciones sobre la parte familiar, ¿no? Como, ok, vamos a poner el consejo de administración, pero también vamos a armar un consejo familiar, ¿no? Vamos a estar buscando tener esta asamblea familiar también. Vamos a estar buscando tener estas reglas que queremos como familia a través de este protocolo familiar. De hecho, estamos ahorita terminando nuestra revisión del protocolo porque habíamos hecho uno hace muchos años y bueno, pues tú sabes que todas las cosas van cambiando y está muy interesante que lo que tenemos como familia al final del día es esta cuestión de poder eh, tener esta conversación. Para mí es bien importante entender que luego muchas veces no puedes darle gusto a todo el mundo, ¿no? Ujú, Y lo dicen en el mundo y aplica igual en las familias. Pero sí quieres poder estar dándole gusto o viendo por el bienestar de la gran mayoría. Entonces, ujú, para mí es bien importante este concepto de la gran mayoría. No es el socio mayoritario, es la gran mayoría de tus socios. Y de esa manera es como hemos podido estar tomando decisiones, haciendo, ¿no? Tomando acciones específicas sobre inversiones familiares, sobre lo que queremos hacer, lo que queremos y no queremos hacer, porque pues ujú, igual de importante es una que otra. Entonces, pues sí, definitivamente están esas reglas. Para mí, parte del legado que yo, no solamente el que recibí de mi papá y de mis tíos, pero el que yo quiero dejar hacia abajo es justamente eso, el saber que pueden haber problemas, pueden haber situaciones, pero que siempre si buscamos esa comunicación, ese entendimiento
Y eso, esta cuestión de estar buscando el bienestar de la gran mayoría, porque cuando vas por la vida buscando el bienestar de uno solo, ¿no? Nunca vas a poder avanzar y, y nunca vas a poder avanzar en armonía responsable, porque quieres una armonía, pero quieres una armonía que sea responsable, ¿no? No nada más es, Claro. bueno, que pase lo que pase, es que se estén cumpliendo las cosas, pero siempre para mí algo que ha marcado mucho mi camino y mi visión con la familia ha sido de estar buscando el bienestar de la gran mayoría. Y eso nos ha ayudado a seguir avanzando porque quieres avanzar. En el momento que una familia no puede avanzar, la empresa va a empezar a resentirlo. Y eso es muy peligroso, no puedes dejar que suceda. Claro. ¿Les ayudó en algún momento dado el tener estos valores compartidos entre todos los miembros de la familia y tener una visión compartida y tener estas conversaciones alrededor de A ver, esto? Alejandro, yo creo que algo que ha ayudado muchísimo, por supuesto, está toda esta parte bien importante de las reglas estructuradas, de lo que queremos y no queremos hacer con el negocio, o nosotros como miembros de la familia hacia afuera del negocio y demás. Por supuesto que eso. Pero eso no sustituye el que tengas eh, un tejido familiar Ujú, de cariño y unión. Puede haber rollos, puede haber, entonces como con los hermanos, ¿no? Es rollos, todo, pero está ese cariño, está ujú. esa unión. Entonces, creo que es la combinación de ambas. Otra vez, no es miel sobre hojuelas. Esto aquí no existe eso. No existe el que todo es Disneyland y todo. Siempre va a haber algún detalle, algunas cosas, pero estás mejor equipado, ¿no? Cuando tienes estas reglas y cuando tienes estos valores de cariño y de amor a la empresa, a la familia, honor al trabajo de nuestros antepasados, no solamente familiares, sino toda la gente que ha pasado por nuestro negocio, ¿no? Ujú. Entonces, eso creo que son las dos cosas que ayudan a que puedas ir pasando los momentos eh, que no son tan suavecitos, ¿no? Que los suavecitos, pues qué padre. Todo el Claro. mundo estamos muy felices cuando estás en los momentos suaves. Y como dicen, Kumbaya, y eso no existe exactamente, Ah, ¿no? exactamente. ¿Qué Sí. retos se enfrentan hoy? Porque esta travesía de la institucionalización, de la sucesión, pues conforme van integrándose las nuevas generaciones, conforme va avanzando la compañía y también los retos que empresarialmente enfrentan. ¿Qué vislumbran los siguientes retos para Mira, los próximos para mí 20 lo años? más importante y para la familia también es que queremos que este cambio que hicimos tan importante de tener a un director general externo sea un éxito. Entonces, todo lo que esté de nuestra mano, creo que ese es como punto número uno, ¿no? En el consejo los hemos visto también, como cuál es nuestra prioridad, pues queremos que esto salga adelante, ¿no? Queremos apoyar lo más Ujú. posible a esta nueva administración, a la nueva estructura para que esto salga adelante. Ese pienso que es eh, uno de los retos principales. La otra, pues es que sigamos activamente con una relevancia comercial que nos permita seguir en el liderazgo Ujú. de la óptica. Es increíble estar viendo estos grandes nombres de empresas mexicanas y mundiales de gran calaje, de muchísimos años, ¿no? Que están o en plena decadencia o de plano ya Ujú. no están. Entonces, eso es lo que tenemos que estar constantemente viendo, qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que cambiar. Siempre la competencia nos hace mejores a todos y sin duda ha habido innovación y competencia en el mundo de la óptica, pero yo me siento muy orgullosa de seguir estando muy fuerte, ¿no? Cuando veo estas ópticas, hemos estado en etapa de remodelación de ópticas muy relevantes y la verdad digo, wow, qué orgullo estar aquí parados en este lugar con una óptica de primer mundo y estar enfrente ¿no? Enfrente de ti, al lado, con grandes marcas poderosísimas Ujú. mundiales y que tú sigues ahí, ¿no? En el quite y dándole. Entonces, eso es esta parte de la relevancia comercial, pues también, obviamente, súper importante. Y hacia adelante nosotros como familia, ¿no? ¿Cuál va a ser esta siguiente etapa como familia empresaria? Hoy, como te digo, ya no en la fórmula que a mí me tocó. Si yo le hubiera dicho a mi padre, mil gracias, ¿no? Tengo 21 años y ya me quiero ir a trabajar a otro lado,
De verdad, Alejandro, hubiera sido una traición para mi papá. Ujú. Entonces, para mí no me tocó eso, pero fue la fórmula que a mí me tocó y a mí me funcionó. Yo soy una enamorada de nuestro negocio. Estoy súper agradecida que tuve la increíble oportunidad de estar pues, tan cercana a mi papá, a mis tíos y a la empresa desde tan chica, ¿no? Ujú. Yo sé más o menos las edades de la gente que trabaja con nosotros, dependiendo de cómo me llaman. Si me llaman por mi nombre de cuando era muy niña, pues es gente que tiene muchos años, ¿no? Ya cuando me dicen Melanie o me dicen licenciada, ya es otra cosa. Pero yo creo que tenemos que estar viendo cuál va a ser esa fórmula para esta siguiente generación, para que también sean estos dueños responsables que amen a su negocio, que honren el trabajo de todos los que hemos dejado nuestro corazón en el negocio al paso de lo que hemos hecho, ¿no? Mis primos, mis tíos, mis abuelos, sin duda, y toda esta gente que nos ha acompañado. Eso pienso que es como en nuestro siguiente reto como familia y ver cómo vamos a estar manejando esa gobernanza. Hoy también ya estamos empezando a tener estas cuestiones, ¿no? Intergeneracionales, pero ahora Ujú. de mi generación con los de abajo. Y está padre, yo estoy muy orgullosa del nivel de cariño que mis hijos tienen para la empresa, de ser gente muy responsable, muy que honra mucho el trabajo. Ujú. Y yo sé que vamos a estar en muy buenas manos hacia adelante también. ¿Cómo fomentan estas relaciones del grupo familiar completo, donde están tus primos, tus sobrinos, ya tus nietos? ¿Cómo generan este tema de reuniones familiares para generar esta cohesión y este amor por el grupo Pues Devlin que mira, nació hace casi 100 años? hay como los temas formales, ¿no? De tener nuestra asamblea familiar una vez al año en algún lugar y vamos todos. Tenemos también nuestra gran comida navideña en donde todos vamos. Y luego vienen estas cuestiones de vida normales, ¿no? O sea, somos muchísimos ya, creo que somos 23 de la cuarta generación, entonces siempre va a haber o un cumpleaños o una boda o un festejo o algo en donde nos vamos a encontrar y lo hacemos con mucho cariño. Ujú. Tenemos un chat familiar en donde, somos muchísimos, estos mega chats gigantes, Ujú. y siempre hay algo, siempre hay alguna felicitación, alguna noticia, alguna cuestión. Y, y eso es lo que hay, ¿no? Los propios primos, ¿no? No, así Ujú. como mi generación, que éramos muy unidos, los propios primos se llevan muy bien, ¿no? Hay cariño, o sea, no puedes pedir más que eso, ¿no? Que el que haya cariño y que haya respeto y creo que es algo que ha habido también en esta cuarta generación también. Qué maravilla. Oye, y finalmente, para tratar de cerrar un poquito, hablaste del legado, lo que te dejaron tus papás y tus tíos, y lo que le Mm. quieres dejar tú a la siguiente generación. ¿Dónde ves este del legado tuyo y de tu familia hacia el futuro? Y finalmente te preguntaría algo, Melanie. Si le Mm. tuvieras que recomendar algo a estas familias en los negocios para poder trascender de estas fórmulas que has aprendido, de esta prueba de errores y asertividades, ¿qué les recomendarías? Mira, yo creo que es importantísimo poder hacerte de un grupo que te asesoren estos temas. Otra vez, los buenos deseos te llevan hasta cierto lugar, ¿no? El de yo creo que yo voy a hacer esto. Siempre es importante tomarte de la mano de gente que hace esto, ¿no? Como parte de su chamba del día a día. Entonces, Ujú. para nosotros fue trascendental el haber tenido, ¿no? El apoyo de este asesor que era Alan Heath, del apoyo de Deloitte en su momento, pero hay muchas personas que se dedican a esto. Tú eres un increíble profesional que sabes Gracias. perfectamente bien cómo ir poniendo estos puntos prioritarios, dónde se arranca, con qué empiezo, qué hago, es importantísimo. Tener estas conversaciones entre familia que normalmente en la normalidad no tendrías, ¿no? Oye, ¿qué Ujú. hacemos si te mueres? Oye, ¿qué hacemos si es? Pero son conversaciones guiadas que ayudan muchísimo y que te ayudan a poder tener pues contempladas situaciones hacia futuro que en la normalidad, porque no quieres tocar temas escabrosos, no lo haces. Entonces, mi recomendación sería
ponte en contacto con profesionales, empieza a investigar, habla con otras familias, eso es padrísimo también, habla con otras familias que ya han pasado por eso, y tente paciencia, entiende que esto no es algo que haces en un round, o sea, esto es algo de pasos que aparte nunca acaba. Todo el tiempo te digo que estamos nosotros justamente actualizando nuestro protocolo que tiene, pues prácticamente tendrá casi 15 años, ¿no? Y entonces estamos en esta parte de la actualización. Ese sería. ¿Eh? Gracias. Y desde el punto de vista del legado, ¿cómo ves esta nueva posición tuya como presidente del Consejo, salvaguardando el legado de tu familia? Mira, hoy ¿Dónde ves a Devlin en los próximos 20 años? te lo voy a dividir en dos, porque creo que uno es un legado del lado hacia la familia, ¿no? Y otro es por el lado, la parte comercial. Este, yo me quedo al frente del Consejo de Administración, pero también me quedo como presidenta ejecutiva. Entonces, eso es algo que como familia nos sentimos cómodos de saber que tenemos este director general, que su primera línea de reporte va a ser a través de la presidencia ejecutiva conmigo. Y obviamente va a estar reportando al Consejo. Entonces, eso siento que otra vez hablando de esta fórmula perfecta, pues tienes que saber cuál es la fórmula que te hace sentir cómodo. Para mí, hacia la parte de la familia, creo que yo quiero que mi legado sea esta parte de buscar mantener nuestros valores, buscar velar por la conducta que queremos tener como accionistas, como familia empresaria, ¿no? Buscar estar velando por ese bien común. Eh, también estar detrás de esta armonía productiva, una armonía responsable y productiva. Queremos estar bien, pero no es a costa de no tener resultados o de no poder cumplir. Queremos estar bien, pero queremos también responsablemente ser una familia que está produciendo. Buscar que desde nuestra asamblea de accionistas tengamos una forma ágil de tomar decisiones, de poder apoyar a la empresa, ¿no? Que nosotros seamos un motor para la empresa más allá de que seamos un lastre para ella. Y sobre todo es promover este cariño y empatía entre los miembros de nuestra familia, que es lo que hace que nuestra empresa esté más robusta y poder honrar todo esto que han hecho nuestros antepasados. Del lado de nuestra empresa y hacia la sociedad, para mí el máximo legado sería mantener esta relevancia comercial, buscar todo el tiempo mejorar la calidad de vida de la gente que trabaja con nosotros y los clientes que vienen con nosotros. Es bien padre cuando tienes, y es muchísima responsabilidad saber que tienes maneras de mejorar o empeorar la calidad de vida de la gente que trabaja contigo solamente por la toma de ciertas decisiones, ¿no? Hemos sido súper fuertes en esta parte después de la pandemia, de estar entendiendo, oye, si podemos hacer las cosas con esa flexibilidad, ¿no? Y esta manera híbrida de hacer las cosas, ¿por qué retiraríamos ese privilegio, ¿no? Y entonces hemos estado viendo de las mejores maneras para que nuestra gente esté bien, nuestro personal esté bien, pero que demos el resultado. Y por supuesto, el compromiso con la sociedad mexicana que hemos tenido desde el día uno, desde mis abuelos, ¿no? De estar promoviendo los exámenes de la vista, la buena salud visual y todo lo que hacemos a través de nuestra formación, de nuestra fundación, y seguir apoyando a México formando grandes profesionales de óptica. Son como muchas cosas, Alejandro, pero la verdad es que soy una apasionada de lo que hacemos, de lo que hace mi familia, de lo que ha hecho, y espero que haya Devlin para muchas generaciones más. Así será, mi querida Melanie, y de la mano de toda tu familia salvaguardando este legado. No sabes cómo te agradezco el tiempo que me has dedicado y pues, los consejos que les estás compartiendo a estas familias que nos ven el día de hoy y nos escuchan, algunos de ellos. Gracias, mi querida Evelyn, te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Alejandro, y mucho éxito con tu podcast. Te quiero mucho. Bye. Igualmente.